Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre qué es la estructura de un texto, específicamente en lo que son los textos argumentativos o textos académicos. Este tipo de estructura se divide en dos vertientes importantes, lo que son las macroestructuras y la superestructura. Cada una de ellas tiene unas especificaciones bastante importantes que la vamos a ir profundizando más adelante. Con respecto a la macroestructura, ella hace referencia a la organización general que tiene un texto, es decir, las ideas principales que éste lo conforman. O como también se considera que es un esquema global que permite entender el mensaje fundamental que el autor desea comunicar o transmitir. Este está dividido en tres partes. Una de ellas es el tema o la idea central o, como lo señala Van Dyck, que es la tesis, o como nosotros lo conocemos, que es el título. También tiene dos estructuras o dos divisiones importantes. Entre ellas están las ideas primarias y las ideas secundarias. La idea primaria se caracteriza por ser esas afirmaciones o puntos claves que respaldan el tema central. O también se consideran como ese pilar que fundamenta o esa idea principal o esa base que nos ayuda a construir el texto sin perder la idea, sin irnos a otros lados que no competen, ¿no? Y las ideas secundarias o complementarias son aquellas afirmaciones o conceptos que respaldan o nos ayudan a desarrollar más la idea principal del texto. Por su parte, la superestructura, ella se conoce como aquella estructura que nos ayuda a organizar internamente el texto. ¿Por qué internamente? Porque ella se caracteriza por tener esa introducción, ese desarrollo y esa conclusión que son característicos de los textos académicos. Bien, la superestructura de alguna manera también ayuda a que el lector se conecte mucho más y al mismo tiempo puede interpretar lo que el escritor quiso transmitir. ¿Por qué? Porque de alguna manera el discurso genera en el lector tener ideas fluidas o también de alguna manera le ayuda, ¿no? Como a alinear los contenidos que desea profundizar. En esta oportunidad vamos a detallar lo que es la introducción, el desarrollo y conclusión de una manera más profunda. La introducción, en este caso, tiene unas particularidades que debemos considerar, tomando en cuenta que esta introducción es exclusivamente para textos académicos o textos argumentativos. Bien, ella debe comenzar con ese contexto de una manera general. En este caso hacemos mención a lo que son las perspectivas deductivas o inductivas. Cuando hablamos de las perspectivas deductivas, es aquella que nos amplía lo que nosotros queremos transmitir. Es decir, vamos de lo general a lo particular. Y cuando estamos trabajando en la perspectiva inductiva, vamos del lado contrario. Es decir, vamos de lo particular a lo general. La introducción tiene una particularidad deductiva. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando la transformación curricular, por ejemplo, un título que se me ocurre, la transformación curricular en el contexto universitario venezolano. Si yo estoy trabajando esta temática o este tema central y yo quiero comenzar la introducción, ya yo sé que la transformación curricular tiene relación o va encaminada por la parte educativa. Entonces, ¿cuál sería mi
mi idea genérica de esto, bueno, yo comienzo a hablar sobre la educación, luego hablo sobre la educación superior, luego yo anexaría una idea de lo que son los pilares curriculares o cómo son o cómo ha sido, ¿no?, la evolución del currículo y por qué ha evolucionado hasta llegar a lo que ha sido la transformación curricular hasta ahora. Fíjense cómo voy de lo general hasta caer en lo que compete, que sería la transformación curricular. Aunado a esto, se le anexa la problemática que nosotros quisiéramos abordar. Es aquí donde nosotros exponemos de forma clara el problema que queremos dar a conocer o que el lector vaya de alguna manera ampliando, ¿no?, su visión ante las cosas o ante lo que sea de interés. En esta sección, específicamente donde se establece el problema o la pregunta de investigación, también es bueno indicar si hay alguna controversia o vacío en el tema que se está analizando. Al mismo tiempo, en esta introducción debemos dar a conocer cuál es el objetivo y el alcance que tiene nuestra temática. Cuando hablamos del alcance, estamos tratando o estamos desglosando lo que es el para qué de la investigación, que nosotros la conoceríamos como en un trabajo de grado, como lo que es la justificación. Siempre es importante por qué queremos realizar esta temática, para qué queremos realizarla y qué es lo que nosotros queremos alcanzar con ella. ¿Ok? Y tenemos aquí otro apartado especial. ¿Por qué especial? Porque esta estructura del texto es opcional en algunas introducciones. Cuando estamos haciendo introducción en un trabajo de grado, aquí sí cabe mencionar cómo está estructurado el trabajo que estamos presentando. Pero en una introducción para un artículo científico o para textos argumentativos o textos académicos no es necesario. Por eso hago énfasis en que esta es opcional. Bien, en cuanto al desarrollo, ella se organiza de una manera bastante importante y lógica. ¿Por qué importante y lógica? Porque aquí es donde vamos a mencionar todos los subtemas que necesitamos tomar o abordar de esa temática que estamos trabajando. Por ejemplo, nos vamos a la idea de lo que es la transformación curricular en el contexto venezolano. Ella me permite a mí abordar en el desarrollo, por ejemplo, lo que es la transformación curricular, cómo sería la transformación curricular en América Latina. ¿Por qué América Latina? Porque yo necesito, antes de llegar a Venezuela, cómo ha sido la transformación en los otros países. ¿Por qué? Porque la UNESCO de alguna manera me permea la educación a nivel mundial. Entonces, todos esos apartados o subtemas son importantes tocar en esta parte. Al mismo tiempo que nosotros estamos dando aportes significativos con subtemas, debemos evidenciarlos con citas textuales o con fuentes confiables para poder sustentar las ideas o toda la temática que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda de alguna manera a respaldar científicamente lo que nosotros estamos trabajando. Al mismo tiempo, lo que estamos desarrollando, no solamente en esta parte del desarrollo, sino también en la introducción, es que debemos mantener la cohesión y coherencia. Si yo comienzo a hablar de lo que es la transformación curricular, yo no tengo por qué decir otra cosa. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando exclusivamente de lo que es el currículo. Bien, por otro lado tenemos lo que es analiza y discute los puntos. Más allá de exponer, aquí reflexionamos la información que estamos presentando. Aquí podemos hacer comparaciones, incluso podemos señalar cuáles son las limitaciones que tenemos con respecto a la temática desarrollada. Y por último, está la conclusión, que aquí es donde nosotros resumimos las ideas principales, recapitulando, ¿no?, brevemente todos los puntos que hemos desarrollado. Pero aquí es importante en la conclusión dar respuesta a los objetivos planteados. ¿Por qué debemos dar respuesta a los objetivos planteados? Porque si le damos respuesta a los objetivos, aquí estamos alcanzando realmente lo que nosotros queríamos
del texto académico. Es decir, este es el fin académico de todo texto argumentativo o artículo o texto académico. También debemos hacer una reflexión sobre el tema, porque aquí debemos obviamente anexar un comentario que destaque realmente lo que nosotros queríamos mencionar. Bien sea dando un aporte con algún hallazgo, ¿no?, que haya sido importante en toda esa búsqueda que se hizo o en esa investigación profunda. Al mismo tiempo, esto nos permite generar, ¿no?, posibles líneas de investigación o generar recomendaciones que le brinden a esa institución, empresa o cualquier lugar que nos prestó el servicio o el contexto donde hicimos la investigación o esa búsqueda de información. Y por último, aquí cerramos con una idea poderosa, es decir, una reflexión personal como investigador, que genere un impacto importante en el lector. Para yo poder trabajar la macroestructura y superestructura de una manera bastante académica y bastante práctica, debo tomar en consideración los siguientes tips. Entre ellos está claridad y precisión, es decir, en cada sección procura que las ideas sean claras y directas. No ir por los ramales, ¿ok? Debemos siempre revisar lo que es la cohesión y coherencia. Si estamos hablando de la transformación curricular, no tenemos por qué salir hablando de otra cosa. Siempre mantener la idea, ¿ok? Y debemos citar correctamente. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos da nos ayuda de alguna manera a que el lector sienta confianza en el texto que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos respetando las ideas de otros, es decir, no caemos en plagio de ideas, mencionamos a los autores que debemos mencionar, pero debemos citarla correctamente. ¿Cómo la citamos correctamente? Existen normas, bien sea internacionales como las normas APA, tenemos las normas institucionales, que es la UPEL, y en el caso para el área de salud, existen las normas Vancouver. Como siguiente tips están el uso de sinónimos y términos relacionados. Aquí estamos ya trabajando lo que es la sustitución del referente. Profe, ¿qué es sustitución del referente? No es nada más y nada menos de lo que se está hablando. En el título que les brindé como ejemplo, que era la transformación curricular en el contexto universitario venezolano, ¿cuál sería el referente? La transformación curricular. ¿Por qué? Porque es de lo que yo estoy hablando. En este caso, usamos sinónimos para reemplazarlos, como por ejemplo, si el referente original es investigación, podemos utilizar o lo podemos sustituir con la palabra estudio, análisis o trabajo. Esto va a depender del tipo de contexto en el que estamos trabajando. Seguidamente tenemos el tips número 3, en el que debemos utilizar pronombres de alguna manera estratégica, ¿ok? Porque aquí tampoco podemos repetirlos tanto. Aquí debemos utilizarlo con bastante sutileza. ¿Cuáles son los pronombres más importantes para poder sustituir el referente? Este, ella, él, lo o su. Por ejemplo, la teoría de la diversidad explica. La sustitución sería, esta teoría permite entender. Como siguiente tips está, emplea expresiones generales o categóricas. Aquí, si estamos hablando, ¿no? Como por ejemplo de la psicología social, yo quiero sustituirla por una categoría más amplia. ¿Cuál sería la categoría más amplia? Esta disciplina permite comprender. Por otro lado, tenemos lo que es reformula la idea. En lugar de repetir el mismo referente, podemos reformular la idea que estamos trabajando. Ojo, sin perder el sentido, es muy importante. En lugar de repetir este fenómeno ha sido investigado, podemos escribir lo siguiente. Los estudios recientes sobre esta temática han demostrado. Fíjense cómo el manejo del discurso ayuda a que el lector no se agote. Es importante. Y también podemos utilizar abreviaciones o acrónimos, o lo que también conocemos como siglas. Existen siglas universales, como por ejemplo, si estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, la sigla o el acrónimo representativo de esta es la OMS. También existe otro acrónimo universal. Ahorita
se está trabajando mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son las siglas de ellos a nivel universal? Los ODS. Pero en el ejemplo que he estado mencionándoles desde el principio, si yo estoy trabajando y no quiero repetir todo el tiempo transformación curricular, ¿cuál sería el acrónimo que yo debería utilizar? TC. ¿Ok? Bien, como tips número 7, tenemos la variación de estructura en las oraciones. Aquí podemos modificar o darle la vuelta al orden de la oración. Por ejemplo, en lugar de decir el estudio demuestra que, podemos decir de la siguiente manera: se ha demostrado mediante el estudio que, es simplemente darle la vuelta a las cosas, ¿ok? Y por último, tenemos el tips número 8 en el que dice apóyate en conectores lógicos y de transiciones. Como por ejemplo, además, por lo tanto, en relación a esto, que de alguna manera ayuda al lector a no leer siempre lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, el análisis reveló resultados significativos. Además, se observó una correlación. Esto es, chicos, lo que es la estructura de un texto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? La actividad sería la siguiente. En el aula virtual están varios textos académicos específicamente o artículos que podemos encontrar si ustedes desean. Aquí les dejo el enlace de la revista Educar. Esta es la revista de la universidad. Les voy a facilitar en el aula varios textos. Ustedes lo pueden seleccionar con el que ustedes se sientan más identificados, con el que ustedes se sientan más cómodos. No los voy a asignar de manera arbitraria. ¿Qué van a hacer acá? Ustedes van a identificar la macroestructura, la superestructura, van a identificar cómo sustituye el escritor o el autor del texto el referente y cuáles son los conectores que utiliza. ¿Ok? Esa sería la actividad. Y es una actividad que van a realizar en pareja. Bueno, chicos, les deseo muchísimo éxito y recuerden que pueden contar conmigo vía online. Tienen mi número de teléfono. Estoy siempre para servirles.